¿Cómo viví la guerra de Malvinas? ¿Cómo vivo el tema Malvinas? Intenso. Soy Horacio Zamudio, vivo en Bahía Blanca. En mi ciudad, a 10 kilómetros del centro, hay una base militar. Y en la ciudad vecina, a 30 kilómetros, una base naval. Lo vivimos bastante de cerca. Cuando sucedió la guerra de Malvinas, yo tenía 13 años. Había arrancado la secundaria en la Escuela Técnica Básica de Comandante Espora, dentro de los terrenos militares. Escuela de la base aeronaval Comandante Espora. A metros del colegio teníamos 2 hangares con aviones, armas, el equipo militar. Recuerdo que en las clases nos enseñaban cómo protegernos. Nos metíamos abajo de los bancos y había que tener cuidado por los vidrios si se estallaban los vidrios de las aulas. Según la sirena, te indicaban a dónde correr, si estabas en tránsito, si llegabas o pedido. Toda una aventura. Escuchamos que además de reclutar soldados, incluso jóvenes, recién con 18 años cumplidos, también reclutaban voluntarios. Llegué a mi casa con mucho entusiasmo para llevarle la bola nueva, quería ser voluntario. Mis nietos me dijeron que habían escuchado eso, pero que eran para mayores de 15 años. No sé si era verdad, nunca les pregunté. Recuerdo que en toda esa época consumía todo lo que veía sobre las Malvinas. Había folletos que salía con detalles en los diarios, las portadas y más. Parecía un mundial de fútbol, pero era una guerra. En mi ciudad se hacían lo que se llamaba oscurecimientos, eh, por la posibilidad de ser un blanco militar, al tener la base naval. Se hacían oscurecimientos que consistía en apagar las luces de la casa o cerrar, sellar las ventanas para que de afuera no se viera nada, que estén las luces apagadas. Para los más grandes no era un chiste. Los chicos lo vemos como una aventura. Pasó la guerra de Malvinas y unos años más tarde, a los 16, comencé a trabajar justamente tras terminar el ciclo básico, tercer año. Tenía el título de mecánico electrónico especializado, le pude entrar a trabajar en la división instrumental del taller aeronaval central, que estaba también dentro del marco de la base aeronaval Comandante Espora. Wow. Durante 9 años, para llegar a mi división, pasaba por adelante de los aviones. Algunos habían estado en guerra, otros no. No podíamos habilitarlos. Mi trabajo era arreglar justamente los instrumentos de esos aviones y de todo el que había dando vuelta en el ámbito militar. Teníamos un galpón hermético, todos de punta en blanco, guardapolvo celeste, y arreglábamos velocímetros, altímetros. Una emoción. En esos años pude escuchar muchísimas anécdotas de primera mano, o sea, como cuando querían conectar los famosos misiles Éxotes para que se comuniquen con en la computadora de a bordo y puedan funcionar. Escuchábamos hablar de la Universidad del Sur, que es donde trabajo ahora, que con los ingenieros aeronáuticos, cuando buscaban los métodos para sacarle ese cubo al armamento militar que claramente era inferior. Bueno, infinidad de anécdotas de los aviones, de lo que estaba ahí cerca. Volar a 900 kilómetros por hora, a poco más de 10 metros de altura entre el oleaje y la bruma. Wow.
Después, en distintos momentos de mi vida mantuve esa llama de que Malvinas era especial, de que algo me pasaba con el tema. De hecho, bueno, años más tarde, cuando comencé a trabajar en radio, un primer programa de radio era en FM Espacio, vamos a hablar con el dueño, charlando sale, era un ex combatiente de Malvinas, ¿qué hiciste? ¿Qué te tocó? Sobreviviente del Belgrano. ¡Wow! Muchísimos muertos y los que no sufrieron a la par. Este era un caso. Me recordó cuando estando trabajando en la base, a veces íbamos a la vecina ciudad de Punta Alta, la base naval, Puerto Belgrano, a trabajar en los destructores. Me acuerdo que ingresé a la Heroína, creo que se llamaba así, el Santísima Trinidad, dos escritores de guerra, para ver los instrumentos y demás. Wow, eso no era un yate de, de lujo, ¿no? Caños, instrumentos, todo apretado, lo que sería estar en el Belgrano, ¿no? Y tenía a alguien ahí frente a mí que había estado y había sufrido todo eso. Más adelante, ya también trabajando en televisión, filmaba diferentes eventos, conocía a mucha gente. Entre las actividades de la liga comercial había muchos jugadores que se destacaban. Uno de ellos era Héctor Fernández, la Chueca. Nos acercábamos porque era un crack. Le hacíamos entrevistas y demás. En una con más tiempo pudimos andar por otras facetas del jugador que nos cuenta que era excombatiente, había estado entre los soldados que desembarcaron en las islas, con un fusil o algo que se parecía a un fusil. Creo que hasta piedras tenía en los bolsillos. La Chueca, decía, fue prisionero de los ingleses. La Chueca Fernández. Extrañamente, trabajando tantos años en contacto con los aviones militares y demás, fue, no sé, nunca había hablado directamente con un piloto que tuvieron un comportamiento épico en la batalla, ¿no? Eh, bueno, en una de mis visitas a la Feria del Libro en Buenos Aires, vi un stand de excombatientes. Me acerqué y lo conocí al primer piloto en atacar a los ingleses. El Porá Guillermo Cripa, el santafesino. Lo destaco porque estudié en la Universidad Católica de Santa Fe y tengo gratos recuerdos con mis compañeros y con todo lo que significa Santa Fe para la Argentina, ¿no? Guillermo Cripa, había combatido desde el aire. ¡Wow! Tenés que escuchar los relatos. Bueno, están por internet, por todos lados. Hay un montón, por suerte. Me llevaba en algunos a cuando veía todos paraditos por ahí, los super Etendal que llamaban la atención en los hangares del TAC, Taller Aeronaval Central. Los mirábamos, los queríamos abrazar. Estaban los sexos, eh, misiles que nos dieron alguna que otra alegría, ¿no? Yo creo que todo está unido y cada paso que doy en alguno que otro momento me conecta y me lleva al tema Malvinas. Lo viví con mucha energía, con mucho respeto, con mucha emoción. Aunque ya más grande tengo otra mirada, bueno, me sostiene, me es constante la admiración por la gente que se la juega. Ahí hubo mucha. Por la gente que se la juega en general. En este caso hablamos de guerra, pero la que se la juega todos los días, las admiro y quiero copiar esas personalidades. Así que Guerra Malvinas para mí es un presente. Creo que no olvidar es lo primero para aprender, para intentar ser mejores. Bueno, ojalá este testimonio sume en mi humilde homenaje para los que estuvieron ahí jugándosela.